se produce en paralelo y hace al debate de la política en la Argentina y en el mundo que se está desarrollando un conflicto entre Estados Unidos y China. Este error, y ahora voy a decir por qué, de Donald Trump, tiene varios matices. En primer lugar, es un error porque desatar una guerra comercial contra China no solo va contra los intereses de China, sino que también va contra los intereses de Estados Unidos, porque encarece todos los productos. Y además va en contra del crecimiento de la economía mundial, que todavía tiene que dar satisfacción a millones y millones de seres humanos que viven justamente en la pobreza, en la miseria y en el margen. Así que ahí hay un error de Donald Trump cuando inicia esta guerra comercial con China. Hay un segundo error de Donald Trump porque esta guerra, según un estudio que ha hecho Sergio Rodríguez Helfenstein, es una guerra de naturaleza tecnológica y Estados Unidos parece haber perdido, de acuerdo a esta nota y a esta investigación, parece haber perdido esta carrera tecnológica, por lo menos en el área de las comunicaciones. Ya veníamos diciéndolo nosotros, que esta guerra tenía un origen en la tecnología, no era una guerra estrictamente comercial, sino era una guerra tecnológica. Para impedir que se le escape la liebre, Donald Trump elige la guerra comercial contra China, pero la liebre se le escapó porque China ha desarrollado el 5G, es decir, las comunicaciones de quinta generación, que van a permitir un desenvolvimiento de la inteligencia artificial, un desenvolvimiento del transporte, de los automóviles inteligentes, de la robótica, como nunca antes existiera, ni de cerca, porque va a ser un crecimiento geométrico todo esto. Y esto lo tiene China. Pero paso por alto todas las consideraciones tecnológicas y esto ha hecho que mucha gente depositara sus ojos en China para ver cuál es su sistema. Yo personalmente he dicho en estos micrófonos, porque ya hace tiempo que me venía sonando mal al oído, de que China era capitalismo. Hacía tiempo que lo veía viendo mal. Y luego, lo dije aquí también, leí el discurso de Xi Jinping, el presidente de China, ante el Congreso de su Partido Comunista, donde el hombre hablaba como 200 veces, 100 veces, sobre la palabra socialismo, socialista, mostrando que no estaban construyendo el capitalismo como Occidente pretende. ¿Por qué pretende Occidente decir que construye el capitalismo? Porque es la economía, te guste, no te guste, eso está al margen de cualquier consideración, es la economía más exitosa de los últimos 40 años. Después vienen todas las observaciones, es otra cuestión. Lo cierto es que cuando dicen cuál es la economía más exitosa, China. ¿Y por qué China es la más exitosa de todas? Porque es capitalista. Entonces los tipos ganan la batalla ideológica. Quiere decir que hay aspectos comerciales en los que se equivoca Trump, que hace que el comercio mundial disminuya, que se encarezcan los productos y que la economía se haga más lenta. Y explicarnos esto hay de cuestiones tecnológicas. ¿Por qué la economía china no es capitalista? Bueno, entonces es interesante porque en esta nota se empiezan a descifrar cuestiones que vienen de lejos. Por ejemplo, no se entendió bien en su momento cuando el presidente de China en 1962 lanzó una frase que fue repetida miles de millones de veces. Deng Xiaoping en 1962 dijo: no importa si el gato es blanco o es negro, lo que importa es que case ratones. Entonces, en 1994, el mismo Deng Xiaoping, que es el que había iniciado las grandes reformas, dice algo que espero puedan
interpretarlo, que no es cuestión casi de radio, pero dice Tencia Opina en 1994, hace 25 años atrás: en lo teórico debemos llegar a comprender que la diferencia entre capitalismo y socialismo no reside en problemas como la disyuntiva, planificación o mercado. En el socialismo también hay economía de mercado, igual que existe control planificado en el capitalismo. ¿Acaso en las condiciones del capitalismo ya no hay control alguno y uno puede portarse a su libre voluntad? El trato de nación más favorecida no es otra cosa que control. No se crea que practicar cierta economía de mercado es seguir el camino capitalista. Nada de eso. Tanto la planificación como el mercado son necesarios. Sin desarrollar el mercado, uno no tiene acceso ni siquiera a la información mundial, lo que significa resignarse a quedarse a la saga. Es decir, ya empieza a distinguir en 1994 que algunos, porque hay mercado en el socialismo, esto ya se había discutido muchos años atrás, pero no voy al... entonces, después va a haber otras definiciones respecto de por qué en realidad con mercado ellos siguen construyendo el socialismo, es decir, que mantienen una cuota de planificación, pero esa planificación no ahoga la economía. Esa planificación se reserva para sí los elementos estratégicos y deja que el mercado fluya y se desarrolle, pero la dirección estratégica es el socialismo. ¿Por qué? Porque ellos dicen que la diferencia entre el capitalismo y el socialismo es que el socialismo busca el bien común, busca el bienestar general, y el capitalismo busca optimizar la tasa de ganancia de los dueños del capital. Esta es la gran diferencia. Pero luego, los caminos, tanto para optimizar la tasa de ganancia del capital como para el bienestar general, pueden ser el mercado, pero hacia donde vos apuntes, vas a un lado y hacia el otro. Y un dirigente del socialismo obrero español, reunido hace poco con un dirigente del Partido Comunista Chino, recibió estas palabras: al construir el socialismo, China se propone demostrar con hechos concretos la superioridad de este sistema sobre el sistema capitalista. Yo no digo que hay ningún debate cerrado. Digo simplemente que aquí nos mienten de manera sistemática para hacernos creer lo que en realidad no existe, que es una China capitalista. China está desarrollando una experiencia particular. Insisto, no se me endilia a mí absolutamente nada y ya me he pronunciado en contra del acuerdo de Argentina con China para construir 2 centrales nucleares en nuestro país. No tengo absolutamente nada particular que defender, ni se me encuadre ideológicamente en una postura... ¿Algún superchino? Pro China. Simplemente digo que nos han venido tratando de engañar y nos han engañado durante mucho tiempo diciéndonos que aquello no era socialismo. Como dice Xi Jinping, es un socialismo de peculiaridades chinas que está en la primera etapa de su desarrollo, pero que tiene otras etapas que tienen que ver. La primera etapa terminará por el 2020-2021 con la erradicación definitiva de la pobreza en China. ¿A cuántos chinos sacaron de la pobreza en 40 años? 1.200 millones. No, casi 1.000 millones de chinos. Casi 1.000 millones de chinos. Y nosotros no podemos terminar con la pobreza en 18 o 20 millones de compatriotas. Nosotros lo deberíamos hacer a una velocidad infinitamente más asombrosa, porque ellos, eso son otras magnitudes. Pero le han dado una gran importancia al desarrollo científico-tecnológico. Con ese desarrollo científico-tecnológico han generado un sistema entre el Estado y el capital privado que han logrado la vanguardia tecnológica, y en ese ganarle la punta tecnológica a los Estados Unidos viene este conflicto de intereses
que se están viviendo. Pero en el conflicto de intereses hay un llamado de atención. Uno deja de mirar otras cosas y empieza a mirar estas. Y en mirar estas empieza a comprender que atrás no solo hay una guerra comercial, una guerra tecnológica, sino también una guerra de propaganda y hay una guerra de sistemas. Es decir, que aunque no sea una guerra en sentido de armamentos, sí hay una guerra por ver qué sistema se va a imponer en el mundo. Y en esa zona de tránsito, de luchas, de idas, de vueltas, de conflictos, en esa zona estamos nosotros, siempre un poquito alejados, porque la Argentina felizmente es, junto con Chile, los países más australes del mundo. Estamos en el hemisferio sur y eso nos da un poquito más de tranquilidad. Pero aprovechemos esta tranquilidad y estas posibilidades que tenemos para no tener una mirada sesgada, ni propagandística, ni falsa de la realidad, sino una mirada lo más cercana posible a la verdad del tiempo histórico que nos ha tocado vivir.